la noche nos proponga más. Decime que sí, hacer como yo, a veces sos tan genial. Persigo tus ojos por la capital. Me gusta que seas tan dramática. Tus ojos dibujan una eternidad. Y está muy bien así, por hoy no pienses más. Yo sé que lo necesitas. Me quedo con vos, yo sigo de largo, voy a buscarte. Qué noche mágica, ciudad de Buenos Aires. Se queman las horas de esta manera, nadie me espera. Cómo me gusta verte caminar así. Me quedo con vos, yo sigo de largo, voy a buscarte. Me mata cómo te moves por todas partes. Se queman las horas de esta manera, nadie me espera. Cómo me gusta verte caminar así. Algunos momentos de esta eternidad me son suficientes para recordar. Tus piernas bailando son tan mágicas. La noche se presta para mucho más. Y está muy bien así, por hoy no pienses más. Yo sé que lo necesitas. Me quedo con vos, yo sigo de largo, voy a buscarte. Qué noche mágica, ciudad de Buenos Aires. Se queman las horas de esta manera, nadie me espera. Cómo me gusta verte caminar así. Me quedo con vos, yo sigo de largo, voy a buscarte. Me mata cómo te moves por todas partes. Se queman las horas de esta manera, nadie me espera. Cómo me gusta verte caminar así. Qué noche mágica, ciudad de Buenos Aires. Cómo me gusta verte caminar así. Me quedo con vos, yo sigo de largo, voy a buscarte. Me mata cómo te moves por todas partes. Se queman las horas de esta manera, nadie me espera. Cómo me gusta verte caminar así. En el calor del tren, un día cualquiera, cuando te vi entrar, subió la marea. Como un símbolo de paz en la guerra. Caminas y te
Quiero saber la frecuencia de tu voz, sintonizarte. Quiero saber la frecuencia de tu amor, sintonizarte. Sintonizarte. Estamos en el aire, juntos los dos, sintonizando una canción. No quieres enredarte con rombos gigantes, la esencia de tu piel me cautivó. Quiero saber la frecuencia de tu voz, sintonizarte. Quiero saber la frecuencia de tu amor, sintonizarte. Sintonizarte. Vibrando en el aire, caemos sin control, como espejos de luz, reflejos en el sol. No quieres enredarte con rombos gigantes, la esencia de tu piel me cautivó. Quiero saber la frecuencia de tu voz, sintonizarte. Quiero saber la frecuencia de tu amor, sintonizarte. 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 Muy buena, gente, ¿cómo estamos hoy? Acá estamos con el dólar matero a full, ¿eh? Recién termino de hacer una operación tremendo, ¿no? Casi me voy en bancarrota. No, mentira. Recién terminé de hacer una operación cortita, por suerte. Y bueno, ayer sabían que había feriado, ¿no? Así que tranqui el mercado. Así que hice otras cositas. Pero bueno, recuerden que estamos todos los días de lunes a viernes. Sesión de Londres y Nueva York. Y veremos si agrego Tokio también, ¿sí? Así que todos los días un rato, ¿sí? Veremos hoy qué hacemos. Por ahora estamos viendo como Bitcoin. Ahí están los 38. Tremendo Bitcoin, ¿eh? Ya está. Vamos a ver si este fin de semana rompe los 40. Miren lo que es, lo que les digo siempre, ¿no? Donde más te ponen palos en la rueda es donde más compran. Fíjate que la bomba van hacia allá, ¿no? Hacia esos países, hacia el primer mundo, que son bombas de wallet comprando Bitcoin, ¿no? Fíjense lo que es Estados Unidos, Europa, China. Así que obviamente los pepes también, cada tanto algún pepito acá en Sudamérica, pero siempre los pepes comprando, acompañando a las instituciones, ¿sí? Así que bueno, veremos si llega a los 40 este fin de. Acuérdense que puede venir algún retroceso medio jodido, ¿sí? Pero eso lo sabemos, ¿no? Porque obviamente sabemos que lo que sube baja y muchas veces muchos esperan y a último momento compran. ¿Cuándo es último momento? Como los que compraron allá arriba en los 60.000 y ahora están esperando que llegue a ser tabla, ¿no? Por eso les digo, siempre tenés que ir comprando, no te digo que te pongas todo el capital, ponete un 15%, un 10%, un 5%, pero andá tirándole una fichita, ¿sí? Sabés que va a subir, pero sabés que va a bajar también. Entonces tenés que ir ahí, ¿no? A no ser que hagas trading, obviamente un scalping, no sé, ¿no? Un intradía en las cripto, ¿no? Ahora, si vas a holdear, hacer swing, holdear por un tiempo determinado, ese tiempo si es que te come un invierno crudo, como a muchos nos pasó en algunas, y bueno, tenés que aguantarlo, pero ir haciendo algún promedio también cada tanto, sobre todo, no en todas. Si tenés diversificación, excelente, pero si tenés poquitas, fijarte en cuáles. Si tenés muchas, también. Si tenés 10, ¿no? 10, no sé, marcas distintas, ¿sí? De tecnología nueva, por lo menos a 2 o 3 tenés que ir promediando cada tanto, ¿sí?
Bien, vamos a ver qué sucedió hoy, ¿sí? Subió obviamente Bitcoin, pero vamos a ver seguramente un color interesante, ¿eh? Miren Blur. Estas son las top 100, ¿sí? Fíjense, Blur 27. Miren Mina, me gusta mucho. Son proyectos, acuérdense, se los vengo diciendo ya hace el año pasado también. Mina y otras entre las top 100. Mina debe estar en 75, 70 por ahí. Pero yo creo que, no sé, de acá un par de añitos puede estar en las top 10, gente. Top 10, es un proyectazo. Así que revísenla que está barata. Bien, mirá mi tía. Mi tía está por debajo del 0. ¿Sí? ¿Quién no tiene una tía, no? Que esté en negativo, media y mala onda. Ahí está, menos 4.7. Está la única. Bueno, no, también miren. FTT también es la cripto de gobernanza de FTX, la plataforma que explotó el año pasado con Backman, ¿no? No el ¿cómo es? El muchacho que vemos en las películas, ¿no? Obviamente que no, es otro personaje donde obviamente tienen que mostrar obviamente algunas cositas y no daban los números, ¿viste? Así que bueno, entre paraísos fiscales y bla bla bla, obviamente bueno, ahí está, ¿no? Presentó quiebra en su momento y está de vuelta, ¿sí? Obviamente que siempre estuvo, pero imagínate en ese momento los que tenían criptomonedas dentro de la plataforma, ¿no? Es una plataforma que llegó a estar entre las 3, las 4 mejores del planeta, ¿no? Obviamente Binance allá arriba, ¿sí? Así que bueno, gente, cayó hoy, pero viene subiendo, esta semana subió, miren acá está, 43% en la semana, ¿ven? Así que bueno, gente, interesante Mina, me gusta porque está tirando entre las top 20, por encima de ellas, y se mantiene, ¿no? No es esa locura que sube un 100 y que baja un 1000 o un 100, pero siempre está ahí subiendo despacito, cayendo también cuando caen el resto, pero me parece un proyectazo. Así que bueno, mira Flow 1.8. A ver, Binance. Bueno, en Binance también sobresale Blur. A ver, Blur, vamos a ver. En la semanita viene lindo, viene mes, semana y día subiendo de forma interesante. En este momento está allá arriba, en una zona de acumulación o de distribución, como lo quieran decir ustedes, según del lado que lo mires, con la moneda que lo acompañe del otro lado, el dólar Tether, por ejemplo. Y obviamente que podemos ver esa consolidación con un retroceso de un 2%, ¿sí? Así que bueno, por ahora 0.61, el que le interese holdear, tradear o como quiera, ¿no? O sacarse una foto con Blur, pero no con el grupo inglés, que me encanta. Así que bueno, gente, nos vamos a ver un poquito, vamos a ir a la gráfica, vamos a ir a primero Bitcoin, vamos a ver esa sensación de que despega, pero sabemos, gente, que lo que despega muchas veces no llega al objetivo y se devuelve enseguida, ¿no? Vieron como dicen, ¿no? En los dichos, ¿no? Subís por escalera y muchas veces bajás por ascensor, ¿no? Y muchas veces se le corta la cuerda al ascensor. Espero que no, pero sabemos que nos ha pasado muchas veces, sobre todo con Bitcoin, y obviamente es una ola gigante, un tsunami donde empiezan a caer las otras, ¿no? Sus hijas. Pero bueno, por ahora está positivo, tenemos onda positiva, acá está. Vamos a sacar un poquito lo que es la gráfica pintada, ¿no? Ahí está. Ven acá, vamos viendo una sensación obviamente de que quiere romper esa consolidación. Esa compresión que habíamos marcado acá, obviamente estas zonas que venimos marcando son de días y días, ¿sí? Por eso las dejamos, pero como recomiendo siempre, así, ¿sí? Limpia la gráfica. ¿Ven las diarias? Ahí está. Está asomando la cabecita, vamos a poner un imán acá, vamos a poner el billete ahí. El avión ya lo está rompiendo ahí, la cruz ya llegó, como hizo acá abajo también. Algunas wallets obviamente rompiendo, comprando, otras esperando para esta caída. Ojo que esto es muy tentador, gente, Este vacío electrónico es muy tentador, ¿sí? Para venir a visitar acá los 32. Ojalá que no llegue nunca, pero prefiero que llegue ahora y no obviamente cuando compran los Pepe acá. Todavía no compren Pepes a la gobierno así. Comprá, holdea, Bitcoin, yo le pongo, no te digo la mano en el fuego, no se le pone la mano en el fuego en nada, ¿no?
pero obviamente es la primera, ¿no? Es la mamá de todas y yo creo que tiene para rato, ¿sí? Para rato. Viene el Halloween ahora el próximo año, ¿eh? Ahora a pasito, gente. Así que bueno, está tocando una resistencia. Vamos a ir a la velita diaria. Voy a sacar este rectángulo que no me interesa. Dejo la compresión. Escuché de fondo. Story. Qué buena música, che. ¿No le gusta esta música? A mí me pone la piel... No, de gallina no, porque soy de Boca yo, ¿viste? Me pone la piel de chancho. ¡Oy, oy, 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 oy! El chanchito. Gente, miren, acá tenemos compresión del precio. Saben lo que es Boca, ¿no? Y que no es de... Obviamente, yo hablo como que fuéramos todos de Argentina. Es un club de fútbol. Me hicieron de Boca de chiquito y ahora soy de Boca grande. Jetón. Bien, vamos a ver. La última velita dentro de esta compresión. Voy a sacar esto, escuchá. Bien, vamos a ver, sale de la compresión, ¿sí? La estamos viendo acá, donde altos y bajos van a un punto en común, todavía no llegaron. Puede ser un clímax que está haciendo, una fallita, una trampa para volver de vuelta. Seguramente lo puede hacer este fin de semana, ojalá que no, pero uno quiere que llegue hasta el millón, ¿no? Pero bueno, vamos a dejar el imán ahí, me voy a ir a la velita diaria, gente. The story. Pidan tema de los 80, muchachos, vamos, pidan, internacionales. Bien, vamos a ver la velita diaria, vamos a marcar la zona acá con el dólar matero. Lo encontré, muchachos, ¿se acuerdan que estaba Mila, el señor Mila Pop estaba, ¿no? Y bueno, estaba bancando al dólar matero. Ahora volvió el dólar matero que está ahí abajo a la izquierda hablando, una nariz, una frente. Le dicen, ¿saben cómo le dicen? Mudanza corta. Mudanza corta. Mudanza es cuando te vas a vivir a otra, ¿no? A otro departamento, a otra casa, ¿no? Le dicen mudanza corta, se va a otro lugar. Pero no es así el chiste. Mudanza corta porque se va enfrente. ¿Entiendes? Bien. No sé si la entendieron. Suelo cada tanto tirar algún chiste así medio pavo. Estoy contento porque es fin de semana, gente. Bien, vamos a ver velita diaria. Nos metemos dentro. ¿En dónde? Velas que horarias. Escuchá, esto de acá. Van a ver cuerpitos hermosos, interesantes que llegan a tocar esta zona. Vamos a ver horarias. Story. Encima canta, el dólar matero canta, ¿vieron? Bien, acá estamos, dentro de la zona de la vela diaria. Vieron cómo hizo, ¿no? Vino, reventó. Fíjense en la sensación de que quiere romper esa telaraña que está ahí en el techo. La quiere limpiar. Fíjense, pinchó. Y bueno, en algún momento la pinchadura va a reventar la cubierta, ¿no? Por ahora pinchó 2, 3 veces. Obviamente se puede venir un retroceso y la gente dice, che, se va para abajo, y se meten y se fue para arriba. Tengan cuidado. Esta es la parte que tenés que esperar un poquito, y no te digo meterte en la onda 1, ni tampoco allá arriba en la onda 5. Trata de buscar la 3, que sería la más larga de todas. Es difícil de encontrarla muchas veces, porque si estoy en la onda 3 y es una ABC, ¿viste? Tengan cuidado, a lo que voy. Vos tenés que fijarte en qué horario estás por hacer la operación, o dejaste la orden pendiente, y en qué horario te abre esa operación, ¿sí? Si te lo abre la sesión de Londres o en la de Nueva York, o inclusive en esta de ahora de Londres y Nueva York, dentro de una horita más adelante que hay más volumen, es probable que tome una dirección, pero que antes haga una falla, un clima, una trampita que te haga, ¿no? Lo que les digo, mechita para arriba, se va para abajo. Ah, bueno, ahora me voy para abajo, se va para arriba. Por eso te digo, espera. Siempre unos pips por encima o por debajo, ¿sí? Si te toca, y bueno, ahí dependerá obviamente de tu proyección. Velas horarias, gente. Rechazo acá arriba. ¿Interesante para venta? Sí, es interesante. Pero el Bitcoin quiere disparar para arriba. Así que yo diría esperar un poquito más. Vamos a ver velas de 15, 5 minutos. Acá, estas mechitas las voy a volver a marcar. Ahí. Miren el cuerpito ahí, ¿eh? No tenemos fundamentales, ¿no? Sí. Acá está, ¿ven? Consolidación, pero con piquitos ya de... Tratando de formar, no te digo un hombro, cabeza, hombro. Vos le podés poner el nombre que quieras, ¿no? Yo acá estoy viendo, por ejemplo, Goliath, ¿no? Estoy viendo Goliath acá con los pelitos. Godzilla estoy viendo acá. Si lo dibujo, miren qué hermoso Godzilla, a ver. Ahí, miren.
Tenés que tener imaginación, cosa que ustedes no tienen. Y yo tengo una imaginación bárbara. Mirá. Este es el Godzilla, mirá, ahí con la boquita. Ese es el Godzilla que les digo, ¿ven? Yo veo un Godzilla, vos capaz que ves un hombro, cabeza, hombro, ¿bien? Así que bueno, vamos, ahora sí. Lo ve el dólar matero, gente. Nos vamos a meter dentro de esta pequeño canal bajista en velas de 5. ¿Para qué? Para meterte en M1. Si te gusta meterte en M1, bueno, podemos marcar acá esta zonita ahí, podemos marcar, ¿sí? Como la viene respetando, no quiere decir que la vaya a respetar, también con presión, pero podés marcar también ahí, mira, si te gusta más ahí, a ver ahí, vamos a ver, si lo pudiera ampliar un poquito esto ahí, a ver ahí está, ahí me gusta más. Obviamente que no estoy tomando última vela, estoy tomando este y este toque, estos dos toques nada más, ¿sí? Ahí, sí que seguramente, a ver si los rompió. Sí, ya los rompió, a ver, párate. Bueno, los rompió, bárbaro. La compresión fue rota en esta temporalidad. Hay que ver si el pullback se devuelve para irse hacia arriba o si se apoya en la zona de... Mira, vamos a checar un poquito para que se pueda ver. Ahí ven lo que les digo, está tratando de hacer un arquito hacia abajo, pero sabiendo que está tratando de reventar la telaraña, de esas resistencias, de esa oferta que está allá arriba, ¿sí? Ahí pinchó 2 veces con las mechas que veíamos hoy en temporadas mayores. Vamos a ver velas de 1 minuto. Que voy a 2000, ¿no? Avísame. O poné más despacio el video. Bien, ahí estamos. Ahí está, ¿ven? Está retrocediendo. Estamos viendo cómo las últimas velas ya vienen como de agotamiento, ¿sí? Esto puede ser que venga a ser pullback o que se meta lo que queda de la compresión. Y obviamente hay que ver después si rompe. Las zonas interesantes serían, miren, acá les voy a marcar. Obviamente, recuerden que estamos en M1, M1, ¿sí? Bien, acá tenemos varias zonitas de la compresión, pero esta zona estaría buena. Por debajo de esta hay un vacío muy lindo para buscar ventas. Y ahí va, hacia arriba o no, lo veremos. Y la otra zona tendría que ser por arriba de 1 o 2 altos, ¿sí? No te digo que llegue a la mecha, porque la mecha puede pasar de que en H1, como estamos viendo, o M15, llegue y toque de vuelta y se devuelva. Entonces vamos a empezar a ver rechazos, pepes con rechazo, 1, 2, 3, 4, 5 acá arriba. Entonces, ¿qué mejor que buscar acá arriba? O ventas, ¿sí? Si te corta cortito y te vas en compra a partir de zonas que estén por encima, ¿sí? Pero por acá puede ser alguna ventita en estas mechas. Y si rompe este alto o este alto, esta zona de acá, puedes buscar hasta acá arriba alguna comprita, ¿sí? Sabiendo que acá tenés que por lo menos... pagarte algo, ¿sí? Te tenés que pagar algo, la mitad del lotaje o cerrar, pero algo te tenés que pagar, ¿sí? Porque si se devuelve es una lástima y capaz que está acá jugando todo el día y vos podés estar recolectando Bitcoin chiquititos acá, ¿sí? Así que bueno, gente, vamos a ver, son las zonas más lindas, ¿sí, gente? Arriba cuando hay mechas es la zona más bonita que hay para operar en M1, por ejemplo, M5, ¿sí? Así que bueno, vamos a ir a el índice, ¿sí? Eso. ¿Para qué? ¿Para hablar? Ah, mira vos. Nos vamos a la lista roja, nos vamos al índice, ¿sí? Vamos a ver los monet ahí de fondo, los tendría que sacar, pero venimos con cábala, ¿no? Así que los dejo ahí puestos, son zonas que venimos marcando. Día a día venimos aplicando una velita, se suma la otra, se suma la otra, pasa una semana, pasa un mes, pasa un año y medio, y ahí venimos marcando vela a vela, ¿sí? Obviamente que dentro de esas velas también marcamos las estructuras de las hijas, ¿sí? Vamos a ver dentro de la velita diaria, que es una vela bajista. Miren, vamos a ampliar, miren cómo viene el final, las últimas velas rompiendo. Miren, fíjense en el que pasó lo que les dije, gente, reventó. Clímax se devolvió y sigue el patrón de retrocesos con su tendencia bajista, a donde es probable que venga a buscar este huesito, ¿sí? Vamos a ampliar ahí. Estamos, bien. 2 velitas bajistas, 2 alcistas. Las alcistas son superiores, pero están dentro de una tendencia bajista donde los bajos y altos van hacia la zona del huesito, ¿sí? Acá vamos a ver si se mantiene. Por ahora lo que estoy observando es que los patrones de las velas japonesas me dicen que la primera tendencia en caída o la segunda fue una vela muy fuerte, agresiva, obviamente una vela dip interesante diaria de fundamentales, donde después con su retroceso no llegó a rellenarlas, ¿sí? Tampoco llegó a tocar el bajo que estaba a la izquierda, pero hizo 2 velitas de retroceso. Cayó también de forma
no te digo tan fuerte como las velas anteriores, pero rompe lo que es el bajo que está a la izquierda con una velita y la otra hace un pullback, no sé si lo están viendo ahí, acá vamos a ver bien, se devuelve, apoya y cae de vuelta. Si esto lo vemos en velas de 5 minutos, son velitas que fueron subiendo, se devolvió. Y obviamente acá marcamos esta zona, la rompió, pero no cerró, ¿no? Bárbaro. Ahora estamos viendo dos velitas y lo que estoy observando son velitas cada vez más chiquitas. Observan, dos chiquitas, dos más grandes, una más poderosa por una fundamental. Entonces lo que estamos viendo es posible sensación de consolidación o que ya tome una base acá. Para que vos busques ventas en temporalidades grandes, tendría que romper esta estructura acá, ¿sí? A no ser que quieras buscar una zona que venga a buscar este vacío que está de acá hasta acá, ¿sí? Obviamente que si te vas a un minuto son muchos pipes, ¿sí? Yo te digo, para los que operan en grande, esta sensación de acá abajo está bárbara. Bien, ¿se cortó internet o me parece a mí? Me avisan si estamos en vivo, muchachos, ¿eh? Bueno, acá parece que sí. ¿Escucharon el ruidito del MetaTrader? Algo pasó. Bien, seguimos acá por ahora. Vamos haciendo una pequeña proyección rapidito en el índice. Hoy es viernes, tranqui, gente. Ayer había feriado en algunas divisas, ¿sí? Pero bueno, aproveché para hacer otras cositas. Y hoy, bueno, vamos a ver un poquito lo que es los pares, las divisas, alguna cripto si se cruza por el camino, algún índice, ¿sí? Por ahora vemos esto que les digo. Las dos velitas, estas dos que están acá arriba, ¿sí? En caída, son velas, pero no son de la tendencia como venía bajista. Ya son como sensación de que los compradores están llegando a un negocio, ¿no? A un acuerdo entre los vendedores. Acuerdo de acá, ¿no? Nada de acuerdo, pero ustedes me entienden. Están tratando de descansar. Vamos a ver si después viene hacia abajo o si se queda en este plano de consolidación para venir. Vieron que ya pinchó como Bitcoin una vez y no rompió. Puede venir a pinchar de vuelta, romper e irse hacia arriba, o pinchar y hacer como Bitcoin en esas mechas, esos high de arriba, ¿no? Esos witch que le dicen los muchachos. Llegó una vez, puede llegar otra vez y puede romper e irse hacia arriba, ¿no? En este caso lo que vemos, dos velitas chiquitas, nada más. Vamos a ir a las velas diarias, vamos a observar este rectángulo, pero vamos a ir hasta abajo, hasta acá, ¿sí? Para que vean esta zona, ¿sí? Vamos a ver velitas de una horita. ¿Fue la música, me parece, o se fue internet? Bueno, yo sigo hablando. Acá estamos. Esto es lo que les decía, ¿ven? La tendencia, miren acá, hermosa. Esta ya es alevosa, ¿no? Pero esta, bueno, una tendencia bajista, interesante. Esta fue ayudada por fundamentales. Retrocesos, ¿no? Como siempre, un retroceso que no son como los libros. Son retrocesos como realmente tienen que ser. No como los libros que son perfectos y cuando vos te pones a operar no sale ninguno de los libros, ¿vieron? Entonces, bueno, y acá está haciendo también lo mismo. El retroceso, lo mismo, parecido, donde dejó la mechita en esa vela diaria. Pero fíjense cómo la horaria cerró por encima, ¿sí? Entonces ya estás teniendo una idea de que empieza a comprimir acá y que las dos velitas diarias, que son este pedacito que está acá, ahí, eso de ahí más o menos, esas velitas diarias, esas dos en caída, no son como estas que están acá. ¿Qué quiere decir? Que puede empezar a ser altos cada vez más bajo. ¿Puede venir a romper? Sí, obvio. Pero también puede pasar lo que les digo, que me parece que es más probable, donde el precio puede quedarse acá y empezar a romper altos. Si rompe altos se nos viene para arriba y Bitcoin puede pasar que lamentablemente caiga un poco, que era lo que les decía, ¿no? Por ahora estamos ahí en zonas de soporte, soportes de esta línea, ¿no? Que marqué, donde hay 1, 2, 3 toquecitos acá abajo y otro próximo que hizo acá. Veremos si viene a retestear esta zona o si se queda jugando acá en esta pequeña zonita en velas horarias, ¿sí? Velas de 5 y bueno, vamos a ver parecido, pero dentro obviamente de ese rango que les marqué. Ahí estamos, zigzagueando en una tendencia bajista, pero ojo que puede haber trampita acá, ¿eh? Ojo que puede haber trampita. La tendencia bajista en diaria son velas chiquitas, ¿sí? Ojo. Tengan cuidado con eso. Bien, nos vamos a compartir un poquito lo que es... vamos a ver qué pasa el lunes próximo, ¿no? Obviamente, hoy están cerrando los mercados dentro de un par de horas, ¿sí? Al cerrar los mercados en las divisas que operamos, te recomiendo que si no operaste, haces scalping, y si se te va intradía, trata de cerrar o de por lo menos poner stop, ¿sí? Siempre, y no dejar órdenes pendientes, porque si te la llega a saltar cuando comienza con un gap el domingo, fuiste, ¿sí? Así que vamos a ver un poquito el oro, ¿sí? Nos vamos a ir al oro. No, acá no, vamos acá, más fácil acá. Orito, nos vamos a pasar con el oro. Fíjense el zigzagueo. Estamos, yo digo, las velas, qué raro las velas. Nos vamos a las diarias primero. Vamos a encontrar también los Monet, los Picasso. Ahí, vamos a ajustar un poquito acá. Ahí está. Bien, acá estamos. Uy, se me mareó acá la ballenita. A ver, vamos a ponerla bien ahí.
No, ahí, pues se está mareando. Si no, no van a querer comprar más. Ahí está. Bien, estamos también acá arriba haciendo un doble, si querés, techo, ¿no? Por ahora pareciera que sí, porque apoyó 2 veces y las 2 veces que llegó no cerró por encima del alto anterior, pero sí lo tocó. Obviamente que si va a vela de 1 minuto, seguro hay velas ahí arriba, ¿sí? Pero en diario no. Así que vamos a ver dentro de esa velita diaria, vamos a ver esa V de victoria, acá, donde las mechitas llegaron. Llegó con una vela interesante, se devolvió con otra que no llegó a rellenarla. Quiere decir que es probable que rompa el alto, es probable. También puede ser que esté tomando envión para irse hacia abajo, ¿no? Por eso les digo, gente, que siempre tenés que ir viendo las velas diarias o las semanales y metiéndote dentro, tratando de ir marcando zonas y cerrar o sacar las que ya dejan de ser interesantes, ¿sí? ¿Por qué? Porque lo que estás viendo acá miren acá, estas zonas que están acá, esto no es interesante, esto tampoco. Esto es porque expliqué algo ese día y seguramente dentro de una DM15, DM5, ¿sí? O de H1. Por eso les digo, tienen que tener la gráfica limpia con 2 o 3 zonas marcadas, ¿sí? Así que bueno, vamos a ver dentro de la velita diaria, esta que está acá sería la diaria, la de ahora, 24 de noviembre. Nos vamos a ir dentro, les voy a marcar, como digo siempre, esta zonita después quedará para el Picasso del lunes. Vamos a marcar, vamos a ver este ranguito, vamos a agarrar ahí, ahí está, así podemos observar toda esta zonita. Velas horarias. Vamos a ajustar un poquito. Piqui. Ahí está, bien. Este rectangulito que está acá, un poquito más hacia abajo inclusive, podemos ponerlo acá también ahí. Podemos agarrar ahí ese pedazo, fíjense. ¿Qué observan ustedes acá, gente? Yo observo un Batman. Le hacía los ojitos acá. 2 altos que llegaron, pero después de una sensación que tomó fuerza hacia arriba a romper. Se fue a romper, algo pasó, obviamente, tiene que ver con las noticias, tiene que ver con el mercado, con el planeta. Recuerden, estamos hablando con el oro, con la guerra, obviamente. Se disparó la guerra, se va para arriba. Cayó un poquito, seguramente veremos este fin de semana que pasa. Fíjense en qué diferencia hay de las velas que están acá con volumen, con estas velitas que prácticamente no se alcanza a ver el cuerpo en algunas. Son doji, la mayoría con mechas, ¿sí? ¿Eso qué quiere decir? No que se murió, al revés. ¿Sí? Que los muchachos están esperando, ¿sí? Están esperando para hacer un gol. El gol puede ser en contra o puede ser a favor, según la operación que hagan, ¿no? Obviamente, por ahora vamos viendo acá consolidación, compresión ahí. Voy a marcar esta zonita. Ahí puedo agarrar esta zona también ahí, pero me gusta más este triangulito nada más. Y vamos a marcar acá también este otro triangulito. Vamos a marcar estos 2 toques nada más por ahora para que vean. Voy a sacar el rectángulo. Ahí tenemos dentro altos, obviamente, en una línea, una directriz que los apoyó 1, 2, 3 veces y arriba un par de toques, 1, 2, 3 toquecitos en estas velas horarias. Vamos a ir a las velas de 5 para meternos dentro de ese conito que armamos, hermoso. A ver ahí, vamos a achicar un poquito más para que vean, nada más el dibujito, ahí está, ¿ven? Ahí estamos dentro de esa zona. Obviamente cuando vas a 5 vas a ver que no está perfecto, siempre tenés que ir ajustando, ¿no? Son subjetivas las zonas. La idea es que sea objetivo para que entiendan todos. Pero bueno, ahí está. Vamos, gente, viendo altos, 1 o 2 toques, le decía, el tercero. Y bueno, el precio jugará en esta zona hoy viernes o se irá por culpa de alguna guerra hacia arriba. Veremos qué pasa. Por ahora estamos en los 1995, ¿sí? Le falta poquito para llegar a los 2000, así que los 2000 están por acá, ¿sí? A ver, los marcamos acá y es muy tentador el 2000, ¿sí? Bueno, ahí a ojo lo puedo marcar. Ahí está, ese es el 2000. Ahí estamos con el 2000. Vamos a ver cuándo lo toca y qué hay a la izquierda en el pasado de las temporalidades diarias, o horarias. Compresión por ahora, gente, y sí, obviamente que si me voy y amplío un poquito la zona, podemos ver que es una línea pequeña de tendencia, pero que ya llegó ¿a dónde? A una resistencia de la compresión. Puede venir acá y sí, vino muchas veces, ¿sí? 1, 2, llegó hasta acá. Después, mira qué lindo esto acá para marcar. ¿Por qué lo marco? Me parece interesante, si me deja el mercado. A ver ahí. Ay, no me deja. Ay, pero ¿por qué sos así de bueno? Ahí está. Ahí vamos a marcar una zona a ojo. Más o menos agarro un bajo, agarro unos altos. Y es como un pequeño canal, ¿sí? Un canal que puede ir viendo. Pero si nos metemos dentro de la velita de 5 y vamos a operar en 1 minuto, también podemos poner esta zona, ¿sí? Donde ya tocó. Ahora, si rompe y vas a operar en 1 minuto, fíjate que rompa el POC este que está por acá, que es interesante, donde interactuó el precio muchas veces, ¿sí? Más atrás hay
un enjambre más de velas consolidadas, ¿sí? Así que bueno, esto lo puedo marcar un poquito más ahí, más chiquito. Pero fíjense que la distancia que hay en la compresión del precio entre los altos y los bajos no es mucha en 5 minutos. Así que tendrías que esperar a que rompa esa compresión, o si le metes un lotaje alto, fijarte de cerrar a tiempo, ¿no? Porque si se te da vuelta, el lotaje se te pone en contra y estamos comprimidos, ¿eh? Así que bueno, voy a poner música, che, a ver. Music, por favor. Acá vamos a tirar un poquito al señor. Acá, a ver, vamos, un carnavalito, escucha. ¿Y qué dice esto? Vamos, un poquito de onda. ¿Quieren cumbia? Acá tenés. No, de acá cumbia. Che, bueno, vamos a ver, nos vamos. ¿A dónde nos podemos ir hoy? ¿A la ruleta? ¿Podemos tirar la ruleta hoy? Trading Planeta Pepe. ¿Podemos regalar algo? A ver, no sé. A ver, Libra. Podemos hacer una proyección de algún par que salga acá al azar, o podemos buscar alguna entradita. A ver, vamos a tirar acá, a ver qué pasa. Tiro. Porque soñamos lo mismo y no lo vemos. Siendo un amarillo que se me repare. No hay chucho, gente, ¿eh? A ver qué sale, ¿eh? Bueno, tips. Salió tips, ¿eh? Tips, cualquier idea que haya aprendido de tanto quemar cuentas, le iré explicando. Te va a. Ah, pero ¿esto qué es? Regalo plantilla. Oh, bueno, listo. Ahí está, listo. Tira una más por tirar, a ver. No dice ninguna de operar, ¿eh? Y hacemos order blocks. Bueno, y un indicador libre. Bueno, vamos a optar por un indicador. Entonces, hoy nos vamos a tener que respetar lo que dice la tabla de Trading Planeta Pepe, ¿sí? Nos podría haber tocado operar, no sé, un order block, un fractal, una onda de Elliott, algo de Wyckoff, buscar lo que sea. Es todo lo mismo, el mercado es el mismo para todos. Me dice libre indicador. Bueno, veremos qué indicador podemos meternos con alguno de los que creé yo, ¿no? Obviamente, no sé, alguno de los que tenemos ahí con los deditos, con las flechitas, ¿eh? Así que bueno, vamos ahí. Vamos al MT4, gente. Te vas, sueño con soñarte nunca más, no repetirte más. Jamás. Jamás. Tengo que tratar de no esperar lo inevitable más. Te vas, te va a. Sueño con soñarte nunca más, no repetirte más. Jamás. Siendo un amarillo que se me reparece a vos, desde maníaco, no es paranoico. Vamos. Bueno, nos quedan unos minutitos, gente, ¿eh? Vamos a hacer cortito, un Teletubby rapidito, ¿eh? Bien, seguimos. ¿Qué hacés, Fabián? ¿Cómo andás? ¿Qué hacés, genio? ¿Y le tiraste algún tirito o no? Hoy no, ¿no? ¿Tiraste algún tirito así de esos que decimos, bueno, wow? No. Algún scalping. Tenés que meterte al scalping, genio. Haceme caso. Así te volvés loco como yo. Viste que yo estoy re loco de la cabeza. Porque vivo en el planeta Pepe. ¿Vos sabías, Fabián, que en este momento vos tenés 185, 186 años? Yo debo tener 195 más o menos. Porque en el planeta Pepe se nos suman como 150 años más o menos, ¿eh? Recuerden eso, pero tenemos más sabidurías, ¿eh? Así que bueno, el que esté en el planeta Pepe conmigo en este momento, un planeta chiquito que se va adaptando, ¿no? Las comodidades de los Pepes, ¿eh? Tenés todo gratis. Así que bueno, acá estamos, ¿eh? Vamos a ver. Bueno, dale, me está diciendo que me apure acá el muchacho, dale. Ahora vamos a ver las fuerzas, vamos a ver si utilizamos. Ahí me tiró, miren, vamos a hacer así. Vamos a ver si encuentro acá. Vamos a usar estos indicadores, ¿les parece? Tenemos el capitán de
Trading Planeta Pepe, creado por quien les habla. Tenemos el dedito, que se llama el cruce del dinero. Tenemos estas zonas de sobrecompra, sobreventa. Tenemos el Xinjiang también, que lo creó Pepe Mila también. Tenemos las bombitas estas que están acá, que lo están significando es que por medio de un par de indicadores te están diciendo que llegás a una sobreventa en este caso, o una sobrecompra en el caso de acá arriba, donde cuando la bombita sale no quiere decir que tenés que comprar, pero te dice guarda que se puede ir para arriba, ya está cansado el precio de ir bajando, ¿sí? O ir subiendo, ¿no? Así que bueno, veremos qué encontramos hoy, ¿sí? Y si no, nos vamos con alta llanta, que está acá arriba, para cubrir y tratar de buscarle la vuelta a este hermoso día y pasarla bien, ¿no? Veremos qué hacemos, ¿eh? Algo cortito tiene que ser, un ejemplo en minutos, que después puede servir para intradía. Lo importante es proyectar, analizar y hacer una entrada, ¿no? Después esa entrada la vamos viendo, donde si la hago en un minuto no voy a tener la misma ganancia que el que la hace en H1, que quizás una vela son de 50, 100 pip, 20, 30, 15, y acá capaz que una velita no llega ni a un pip, ¿sí? Igualmente saben que venimos operando todos los días y hacemos buenos pip muchas veces, la mayoría de los días, otras veces no tanto, pero estamos siempre ahí, ¿no? Revoloteando. Bien, vamos a usar estos indicadores, ¿les parece? Y obviamente ni hablar el que está acá abajo, que también lo creó Pepe Mila, ¿no? El rastreador, ¿sí? Las cosas del destino no se miden. London, Nueva York prendido, ¿eh? Ya estamos ahí. Vamos a leer acá a ver si hay algún Pepe que me haya escrito de los Pepes amigos, ¿no? Obviamente. ¿Cómo estáis hoy? Bien, estamos bien. Era de España. Doctor del trading, el doctor. ¿Cómo andás, Fabián? ¿Estás operando? ¿Estás comiendo? ¿Qué haces los viernes a esta hora? Me acuerdo cuando te dije que capaz que pasaba en un helicóptero a visitarte y justo te pasó un helicóptero y dijiste, ¿no será Pepe Mila? ¿Cómo andás, genio? ¿Cómo andás? Nargos, por la duda, Nargos. Ya se me estaba con la C, ¿viste? ¿Cómo andás? ¿Y operando algo? ¿Cómo te fue esta semanita? Mira, tranqui, ¿no? ¿O bien? Hola, genio. ¿Cómo andás, Pepe Gatillo? Tirador de tiros, ¿cómo le va, señor? Espero que estés bien. Hoy le vamos a regalar, obviamente, al amigo que siempre comparte algún mensajito en los videos. Gracias, genio. Te voy a regalar una canción, ¿sí? Seguramente la misma, ¿sí? Porque te lo mereces, por laburante, por trabajador. Ya la vas a romper, ¿sí? Tiempo al tiempo, genio. Y si ponele que en el peor de los casos no la rompieras, te podés morir tranquilo con la frente en alto, ¿me entendés? Eso es lo lindo. Transparente, leal, buena gente. ¿Qué más querés o no? Bien, ya volveré a los lives. Sí, obvio, tranqui. Inclusive lo voy a hacer a la noche algún día, como para que se sumen otros amigos también que no pueden estar. Recuerden que no hago publicidad, no debe saber ni YouTube que estamos en vivo nosotros, gente. Qué lástima, ¿no? Miren cómo se dio vuelta. ¿Ven lo que les dio? Miren cómo se dio vuelta, gente. Tampoco te quiero decir que porque salgan bombitas vos vas a hacer compras, ¿no? Pero ven cómo dio resultado acá. Obviamente, no me voy a meter en compras porque sale una bombita, porque venía en caída. Pero fíjense, sale el Xinjiang también. Sensación de sobrevendido. Bueno, podemos empezar a buscar alguna comprita interesante, ¿no? Si vamos al pasado, habría que ver si no tocó, retesteó alguna zona, anduvo en un número redondo, pero ven cómo se da. Obviamente yo por un indicador no me meto, yo me meto analizando el mercado con todas las temporalidades que puede ir viendo y estructuras, pero muchas veces está bueno tener, ¿no? Una alerta, ¿no? Un indicador que te dice, che, guarda que si vas a vender, hay sobrecompra o hay sobreventa en el caso de la venta. Se puede dar vuelta como acá, ¿ven? Bueno, gracias. Después de esto, si el retroceso es chico, sigo en venta, por ejemplo. O me voy en compra, ¿no? Escuchá. Che, el rastreador acá abajo se va para arriba, ¿eh? Después les voy a estar compartiendo ahí en el grupo un bot para que lo prueben, ¿sí? Obviamente, a ver si le encuentran un buen set a alguno
Y si el que encuentre mejor set se lo pongo por un año todo. ¿Por qué no lo pongo por más meses? Por miedo a que te pongas a en real de acá a 5 meses, si no lo actualizás te quemó la cuenta. ¿Sí? Y dejar de tenerte, yo te cuido de mí. Si me necesitas, yo te estaré buscando en alguna parte, princesa. Muy buenas, Cristian, ¿cómo andás? Espero que estés bien. Aguante, aguante. A ver si... Aguante el estallido. ¿Qué van a hacer el fin de semana, gente? Algo van a hacer o no, ¿no? ¿Vieron cómo se dio acá? Perfecto esto, gente, Vamos a... Recuerden que hoy tiramos recién, rebobinen el video que ahí estamos, lo que hicimos, Yo tengo una ruleta, 3 ruletas, una para regalar, otra para buscar pares y operar el que nos toque, para que vean que acá no hay chucho, no es que si vos me decís, ay, a ver, ¿podés operar el oro dólar? No, ese no te lo opero porque... ese no lo conozco, no. Acá no hay problema, analizamos todos los pares. Inclusive tengo una ruleta que tengo todos los pares, los índices, las cripto, y lo que me toque lo opero, no hay problema. Obviamente no me tiro la pileta vacía, ¿no? Trato de ver si conviene o no en el horario, en la estructura y el índice o el par que sea, ¿no? Pero bueno. Y después obviamente tengo otra ruleta, donde la ruleta al azar te puede tirar. Mirá, voy a pasar de vuelta para que vean acá, les voy a mostrar, para que vean lo que pasó recién, ¿no? Lo que pasó recién fue esto, miren. Vamos de vuelta, vamos un segundito acá. Esto es lo que pasó recién, que está bárbaro. ¿Por qué? Porque en esta ruleta, por ejemplo, esta que está acá, es para ver qué vamos a operar hoy. No es que te dice, tenés que comprar ahora. No, eso no. Al revés, más difícil. Yo toco acá y tiro, pack, ahí. Y me dice, hoy tenés que buscar order blocks. Bueno, dale, buscamos. Yo es para enseñar, para el que le guste. Mira, hoy tenés que operar venta-compra. Bueno, tengo que hacer ventas y compras en una misma operación, por ejemplo. Otro, por ejemplo. ¿Quién se anima a hacer eso? Gente, nadie, ¿no? Es un loco, nada más. Mira, Pepe, a ver, ahí está, Pepe en masa. ¿Qué es eso? Una operación, buscar un par, un índice, una cripto que vaya a favor de la tendencia. Son los pepes en masa, a favor de la masa, ¿me entienden? Así que bueno, es así. Te puede tocar, no sé, operar con Fibonacci, operar como recién nos tocó, miren acá. Me tocó operar libre, acá está, ¿ven? Libre, indicador libre, ¿sí? Y algunos tips, ¿sí? Así que bárbaro. Nos vamos. ¿A dónde? A la gráfica. Así que hoy, gente, me tocó que operar con un indicador. Así que vamos a buscarlo. Y tiene que ser de los hechos acá de Planeta Pepe, no otro indicador, no. Son customizados, Así que bueno, vamos a ver si utilizamos algún indicador, obviamente analizando la estructura. No me meto ni a palo porque saco unas flechitas, ¿Se imaginan en media hora? Metete. Todos metidos porque salían flechitas, ¿viste? No, eso no. Tengan cuidado que muchos la han... Miren, escuchen esto. Vamos con todo. No te vas a aprender nada, negro, a esta hora, Es para escuchar, ¿no? Es para escuchar. ¿Bien? Bien, vamos a la fuerza de las monedas como hacemos todos los días, día a día, gente, donde chequeamos un poquito. Vamos a ver si podemos encontrar alguna. Vamos a ver qué encontramos hoy y bueno, veremos. Ustedes avisen, Vuelve a penetrar mis pupilas lejanas, a ver si todo acaba aquí. Ahora sí, bien, vamos a ver acá. Bueno, el CAD está fuerte, gente. El CAD está fuerte por ahora. En temporalidades, obviamente, grandes, chicas y todo lo que tenga que ver con el rubro temporalidades. Y después podemos encontrar, por ejemplo, el euro débil. Podemos ir al EuroCAD, a ver de entradita, si es que el CAD ya no quiere descansar. ¿Sí? Miren acá, a ver acá. Bueno, el CAD va fuerte. El euro, por ejemplo, acá está. El yen también, Podemos poner CAD yen, que estaría, en vez de CAD yendo, estaría CAD subiendo, ¿no? Vamos a ver. A ver, este chiste de Pepito. O el AUCAD, por ejemplo, en ventas, estaría cayendo ahí, ¿sí? Vamos a ver, algo vamos a encontrar. A ver el AUCAD, primero para ventas. Uy, mira esto, loco. Bueno, salen las bombitas, ¿ven? Salen las bombitas. Vamos a ir a M15, no arranquemos en M1 porque ya nos metemos.
Bueno, esto es muy tentador, che, para seguir esto hasta acá, ¿eh? Mirá vos, ya encontré algo y ya me gustó. Hasta el soporte de... Uy, me voy ahí. Un segundo, a ver. Dale, negro. Me estoy arriesgando, ¿eh? Le voy a poner poquito. Porque esto se nos puede dar vuelta, ¿eh? Lo dejo bien alejadito. Mientras me voy a ir a ver... Ojalá que suba, ¿eh? ¿Cuál les dije? El Eurogen. No, perdón, Eurocad en ventas también, a ver. Eurocad. Oh, mirá, está todo para abajo también. Esto viene acá, gente, ¿eh? Habría que ver cuál tiene menos spread y cuál tiene más distancia. Este también en ventas puede ser. ¿Se puede devolver? Y sí, ¿cómo que no? Si mirá las velas que hizo, pero también puede venir a visitar esta zona. Sabemos que el CAD está fuerte, ¿no? Y justo estamos viendo la otra, que la contraria, ya sea que cotiza o la que está de base, que está débil, ¿sí? El CAD está fuerte, veremos. Y a ver el CAD Yen, si está CAD subiendo en vez de CAD yendo. Si lo encuentro, ¿eh? No está acá. Oh, me falta. Bueno, la voy a tener que agregar, a ver acá. CAD Yen, a ver, CAD yendo. CAD subiendo, miren esto, muchachos. ¿Qué había? ¿Una noticia o algo? A ver qué le queda a esto. Uy, me voy en compras también con esta, ¿eh? A ver, M15 estamos acá, ¿sí? A ver, H1. Uy, qué bonito, señores y señoras. A ver, acá, me interesa ahí, voy a marcar esa zona. Por lo menos de ahí hasta ahí tenemos unos 15, 16, 17 pips, ¿eh? Puede ser en intradía. Pero hay que esperar el retroceso también. Lo que pasa que muchas veces por esperar el retroceso te comes 2 velas más alcista. Te metes en la que está allá arriba y allá cayó, ¿sí? Bueno, ahí vamos. A ver esta como está la UCAD. Bueno, esta ya me toca, pareciera, a ver cuánto hay de acá hasta acá. El que menos spread tenga, loco, A ver, CAD Yen, me gustó CAD Yen, porque está CAD subiendo en vez de CAD yendo, ¿no? Pero, a ver cuál está más débil. Bueno, el Yen está débil, che. El AUD está más fuerte, A ver el CAD Yen, vamos a CAD Yen rapidito. No estoy usando los indicadores, gente. A ver. CAD Yen acá, a ver ahí. Uy, qué hermosa esta, una naves. Ya me la toca, a ver ahí. Bueno, está un número redondo muy cerquita, Habría que ver si hay alguna divergencia. Son 5 pips para el número redondo, Veremos si corre arriba de los 5. ¿Qué hay? De acá hasta acá tenemos unos 10, 15 pips que puede llegar a ser. Podemos esperar el retroceso. Podemos poner algún Fibonacci. Podemos, perdón. Acá, ahí. Sí, es que forma un fractal. Todavía no lo formó, ¿sí? Vamos a sacar el Fibo por ahora. Lo utilizo mucho, gente, Y si no, podemos utilizar también lo que es unas zonitas que marco siempre, que serían, lo que pasa que acá no encuentro altos interesantes, a no ser, a ver, vamos a ir a, si en un minuto tendría que ser, o en 5. Che, esto, ¿cuánto hay de acá hasta acá? Aunque sea... Le tengo unas ganas de ir en compra acá. Pero bueno, a ver esta cómo va. Si se devolvió hacia arriba. Si se devolvió. Miren las bombitas, ¿las ven? ¿Me abrió? No, por suerte no me abrió. Veremos si viene fuerte. Está cerca acá el numerito redondo. No, está muy cerca el numerito redondo. No quiere decir que venga y se frene, ¿no? Porque cuando va hacia abajo o hacia arriba y tiene que ir, va. ¿Sí? Bueno, vamos a esperar un poquito. Me gusta el otro, Como me gustan más las ventas, ¿Viste que te gusta más o compras o ventas? Bueno, a mí me gustan las ventas. Azul. Te relajo. Mucha experiencia para bailar su rock and roll. Mucha experiencia para que me oiga y te relajo. Y no es mi orgullo vanidad. Voy a agregar el CAD Yen, Ahí si me deja acá. Y si no, bueno. Una coma necesito y no la encuentro. Ahí está. ¿No me la agregó? Hijo de tigre.
No me lo agregó. ¿Pero por qué? Acá está. Ahí está. Uy, mirá cómo se va esto. Puede caer. Le podemos poner un stop cortito. La idea es agarrar la corrida. Acá no pasa nada. A ver. Esta me gusta más. A ver. Operaciones. Buy stop. Le voy a poner muy poquito. Ya le digo que la otra cae. A ver. Ahí está. La dejo ahí. Cuanto mucho, el stop bien cortito. Máximo. Acá. Ahí. ¿Sí? Lo podemos aguantar hasta abajo del número redondo. Si la abre. ¿Sí? La voy a dejar ahí. Voy a sacar la otra que está muy cerquita. Ya le veo que después la otra, viste, ¿qué te pasa, no? La otra se va hasta el final. ¿Qué pasó acá? ¿En cuál estamos? Un ovni. Ah, a ver. ¿Dónde estamos? Acá. Bueno, esta puede caer, ¿sí? Esta orden la voy a sacar. Interesante. Fíjense, ahí saco. Porque me quedo con una sola. Por la duda, porque estoy en vivo. Y quiero hacer una operación como ejemplo. Esto puede venir acá, gente, ¿eh? Acá, miren, les marco la zona. Ahí, ¿sí? Ese rectangulito ahí, ¿sí? Interesante, ¿sí? Pero me voy a ir a CAD-Gen, ¿sí? Ojo que estamos en una zona de estructura, ¿eh? Nos podemos comer este bajón acá. Recién lo veo. Si es interesante, a ver. Bueno, vamos a ver qué pasa, ¿sí? Voy a marcar otra zona acá también ahí. Ahí está. Y me voy a ir a M1. En un rato, acuérdense que vamos a ver el... ¿cómo es? Acá, el... Neurogenera no. No, este no. Qué memoria, muchachos, ¿no? Así me iba a la escuela, me acuerdo. Pero no era esta. Ah, sí, esta. Se dio vuelta, pero miren en M30. Opa. Uy, ahí me la agarró. Destruir este lugar. Bien. Cuando me dirán la forma de salir de esta locura que me domina. Si me toca, salimos atrás de este numerito y listo, ¿eh? No hay chucho, ¿eh? Me fue bastante bien en este mes, así que bárbaro, ¿eh? Como siempre, por suerte. Vamos a favor de la tendencia y aprovechando la fuerza del CAD, que, como les decía, muchas veces justo acá comienza ¿a qué? A ponerse débil, ¿no? A descansar. Puede pasar, ¿cómo que no? Y así arrancaba, complicado y aturdido. Así me levanté, no era con lo que contaba. Un día de suerte. Cuando anoche me decías que todo sigue en pie, solo fueron más mentiras. Complicado Y aturdido. Escucha. Siento olor. ¿Quién prendió algo? Ojo, ¿eh? Y claro, la cervecita acá al lado, ¿sabe cómo quiere ir a visitarla? Yo, ¿sabe cómo estaría acá arriba sentado ahí en la burbuja, en la espumita? La espuma es algo que está, pero que no sirve para nada, ¿se dieron cuenta? Pedís una cerveza en algún lado, te ponen todo cerveza. Es como la ola, ¿vieron la espuma del mar? Nada. Cuando sacás la espuma te quedan un tercio, menos de un tercio del vaso. Es algo que molesta, ¿o no? Pero bueno. Eso. Y dice... Toma. Podemos poner, a ver, algo de rock un poquito más movido que no sea reggae. El reggae me gusta, obviamente, pero vamos a tirarle un poquito acá de... a ver acá si tenemos... Mira acá, qué lindo. Tenemos mucha música, gente. Lo que pasa que trato de dejar los mismos para no tener... Acá, mira, vamos con los muchachos. Me gustan mucho. Escucha esto. A ver, ¿de dónde son estos? ¿A que no sabes dónde son? No creo que sepas. ¿Puedes decir que sí? Aplauso. Aplauso, dice, mirá. Aplauso, bueno, gracias. Este aplauso. Y vamos. como que tenés que irte si recién te vi llegar. Voy a marcar
el cuerpo de esta vela, como hicimos la otra vez, está grande, para hacer algo si viene para abajo. Espero sea una broma, aunque en realidad lo entiendo. No quieres sinceridad, A ver cómo está. siga mintiendo. Sé que te vas a las 9. Sé que me muero a las 10, ¿sabes? Estoy de tu lado, no me pidas más que... Bueno, el CAD está en picada, hacia arriba. Hay que ver si eso va a descansar o viene a tocar. Ojalá que venga a tocar la sobrecompra, ¿no? Que venga, ¿no? Que se frene ahí en la mitad. Pero, a ver acá que tengo. Y mi piel se va con Bueno, puede frenar ahí, ¿eh? Vamos a ver, vamos a ver. mil veces. Se quedó, ¿eh? Se quedó. ¿no? Ahora vamos a los otros, a ver qué pasa también, ¿eh? A los otros pares. A las 9. Sé que me muero a las 10. Justo agarramos, ¿qué agarramos? Lo que está la mayoría de las veces en los mercados. Consolidaciones. Obviamente son 4 velitas, pero siempre está así, ¿no? De las 4 se convierte en 10, 15, 20 y dispara cada tanto con una o dos como esta, por ejemplo, o más chicas, pero es así, ¿no? Hasta llegar a ciertos terminales donde deja a los pepes y se van a su ciudad, ¿no? Natal. ¿Te gustó el cuentito? Pero no quiero entregarme y que algo muera en mí. Ya sé, no tenés idea, vos te vas y yo me quedo. Solo voy a perdonarte porque otra cosa no quiero. Sé que te vas a las 9. Sé que me muero a las 10. Sé que te vas a las 9. Yo sé que me muero a las 10. A las 9 me muero a las 10. La ruta semi vacía como mi vida sin voz. ¿Quién hubiera imaginado que llegaría el momento, ese maldito momento de mirar para un costado y no verte en mis mañanas ni sonreír con tu voz? Es sentirme acorralado, es por no haber apreciado y yo mismo haber tirado lo que la vida me dio. No sigo más, no tengo resto, soy solo esto, barro no más. No tengo nada, no lo merezco. Vos no me tengas piedad. ¿Será solo mi torpeza o será mi forma de andar? No pude seguir tus pasos, me fui
fui cayendo a pedazos. Solo quedaron retazos y no los pude juntar. Si no estás en mis mañanas, si no me río con vos, si me siento acorralado, es por no haber apreciado y yo mismo haber tirado lo que la vida me dio. No sigo más, no tengo resto, soy solo esto, barro no más. No tengo nada, no lo merezco. Vos no me tengas piedad. Cuántas lunas que se van y nosotros. Bien, gente, ahí estamos ahí, que se quiere devolver. Vamos a ver, no sé si no, vamos a esperar un poquito, obviamente, ¿no? Pero veremos, como hacemos siempre, si podemos agarrar algo un poquito más arriba. Y si no, bueno, veremos, ¿no? De dejar que corra, ¿no? Un poquito. Si podemos agarrar, me refiero a agarrar un poco de pips si rompiese este altito que hizo, pero ojo que estamos viendo una sensación de que se quiere retroceder. Veremos si el retroceso, ojalá que no, porque la vela que hizo bajista, que es lo que más me gusta, empezar a ver las velas por dentro, ¿sí? Las velas de 1 minuto, la de 5 a 15 que suelo operar todos los días, yo observo las de 1 minuto o el ruido, ¿sí? Que es lo que más me gusta. Veremos si acá se da vuelta esta vela y se va para arriba dejando mecha para irse a, no te digo al infinito, pero para hacernos un poco de pips, ¿sí? Veremos qué pasa, ¿sí? Lo triste sería que rompa esta zona, ¿sí? O esta de acá abajo. Ahí, vamos a ver. Por eso, como estoy viendo ahí hizo la mechita que les digo. Veremos si se convierte en azul y dispara para arriba. O si termina cerrando por debajo y se nos mete acá, en esta zonita, donde la consolidación, en este canalcito chiquito, pero una sola vela puede venir hasta acá para convertirse ya en una sensación de que quiere venir a rellenar en esta recontra mini tendencia que estamos viendo acá, no el pasado de las mayores. Por eso tenemos que terminar de ver cómo cierran las velas, ¿sí? Ahí está haciendo lo que les digo, ¿ven? Por suerte, eso todavía no cerró la vela. Cuando cierre veremos cómo arranca la próxima. Si hace pullback en este canal, en ese, saco este. Acá en el número redondo, por las dudas, a ver. Renueva la ilusión y en el último suspiro. Ay, Celeste. Ay, Celeste, Regálame un son. Ahí le puse por debajo del número redondo un stop cortito, ¿sí? ¿Por qué? Porque si ya no rompe hacia arriba, puede venir para abajo. Y prefiero no rezongar en el sentido de que estamos en vivo y hasta las 11 estaré. Entonces, si viene para abajo no perdí nada. Yo ya estoy en ganancia. Si se va para arriba y sigue rompiendo, por lo menos algo me voy a pagar. Para dar un ejemplo, ¿no? Si es que nos permite el mercado. Obviamente que si acá le pone 10 lotes ya cerré, ¿sí? Pero depende del lotaje y el capital, ¿no? Obviamente. Vamos a ver ahí un poquito, vamos a esperar un poquito más. Si rompe esta zona para arriba, bárbaro. Y si no, no perdemos nada. Me puedo volver a meter en la zona que quiera, ¿me entienden? Esa es la idea, seguir viendo. A ver en M5 si nos acompaña la tendencia. Ven, acá está lo que les digo. Esto era lo que les digo. Esa vela que formó en M5 es una vela que puede hacer que un par de velas caigan. Y fíjate lo que subió. Entonces puede venir hacia abajo. Ojalá que no, que sea una frenada de terminal. Pero ven, ahí está, ven. Vamos a ver, ojalá que no lo toque, ¿sí? Inclusive,
Vamos a ver, vamos a esperar un poquito el ejemplo. Si acá tenés 15, 20 pip en una temporalidad más grande, pagate un pedazo. No quieras todo. Pagate algo, porque si cae, se te pone en negativo, es una lástima que te toque el stop por debajo de este bajo o de este otro bajo, ¿no? Es los ejemplos que vemos casi siempre. Así que bueno, vamos a ver si acá, si dispara hacia abajo, me saca en positivo, no pierdo nada, no gano nada, ¿sí? Y si va hacia arriba, quiero que haga un par de pips más para cerrar un parcial, nada más que eso. Si me permite el mercado, obviamente, ¿no? Escuchá esto, te dejo esta canción, disfrutala, ¿eh? Lo que sí la voy a cantar, la voy a cantar porque me parece interesante, escuchá. Si la canto, rompe el alto que hizo nuevo, a ver. ¿La canto o no la canto, señor Mercado? La presento, ¿eh? Bueno. Ay, no, por favor, no seas malo, Mercado. 1, 2, 3, va. Una sonrisa se ve reflejada en un papel y se te empañan los ojos con esas caras diciendo que todo va a estar bien y va a estar bien. Cantando a pesar de las llamas. La 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 la. No quiero que Ahí nos tendríamos que haber, acá arriba, cuando estaba hablando, ahí nos tendríamos que haber pagado un poquito por las dudas. Por lo menos para esto que puede llegar a pasar, que nos saquen en positivo sin perder nada, ¿no? Pero el ejemplo estaba bueno porque trato de hacer por lo menos 10 pip como mínimo, pero hay veces que con 6, 7 te puede alcanzar. Pero como mínimo 10. Estaba tratando de que haga 10 pip como mínimo para sacar un parcial, ¿sí? De este lotaje chiquito. Pero bueno. Si nos saca, no pasa nada, no perdimos nada. Fue una charla linda, ¿sí? Un ejemplo lindo. Que si esto hubiera sido en H1 y son 1, 2, 3, 4, 5, 6, no sé, 15 horas, 15 velitas, acá arriba capaz que tenés 80, 50 pips, ¿sí? Obviamente que tendrías que haber sacado algo, ¿sí? El ejemplo. Vamos a ver si nos saca ahí, ¿eh? Calculo que en cualquier momento puede desaparecer la orden, ¿eh? Vamos a ver. Y eso que le regalamos un tema, ¿eh? Pero igual ya me tengo que ir, ¿eh? Así que... Y 53. Bueno, listo, gente. Qué hermoso ejemplo. No perdimos nada. Va, yo no perdí nada. Ojo, ojo que esto dispara para arriba. Si me quedo un rato más, estábamos acá tirando unas fichitas, Pero guarda que hay un vacío hermoso hasta este número redondo, Y un poquito más abajo, ¿sí? Y hay alguno metido dentro, guarda, ¿sí? Podés hacerle una entradita más en compra, pero guarda. Yo esperaría... a ver qué patrón forma en esta temporalidad y tendría que ir viendo esto, lo que les decía. Miren M5. Miren esto. ¿Ven? Es un retroceso tranquilo por ahora, pero ven, hizo una vela, sí, una vela, un doji impresionante sin cuerpo, que era lo que vimos, que les explicaba hace un ratito. Otra vela que está tratando de convertirse en una vela que puede llegar a terminar por debajo de la vela anterior, contraria positiva, ¿sí? Si llega a cerrar por debajo de la vela, esto puede venir corriendo hasta acá abajo, ¿sí? Vamos a ver qué pasa. Ahí va, a ver. Vamos a ver cómo cierra la vela, cómo cierra la velita. Y va. Bueno, a ver si empuja el resorte ahí. ¿Vieron, por ejemplo, este ejemplo de recién que nos sacó en positivo? No perdimos nada, no ganamos nada. El tiempo, que es más precioso y más preciado que ganar algo, ¿no? Ya lo sabemos. Pero igualmente sirve como un tip, como una enseñanza, que está bueno salir en tabla muchas veces antes de salir en pérdida. Ojo, ojo. Si tenés más tiempo podés poner un stop por debajo de un bajo, de otro bajo, podés tener una estrategia donde abrís otra orden, como hacemos todos los días en vivo, ¿sí? Yo porque estoy a full esta semanita y trato de estar un rato con ustedes nada más, pero la idea está buena, ¿sí? Fíjense que acá vamos a depender en estas temporalidades de esto. Esa vela que está hacia arriba puede ser una trampita donde puede tocar la mecha, acá que ahí la está rompiendo. Vamos a ver si la rompe o no, nos vamos a un minuto para ver el pullback que está haciendo, Ahí ven, vamos a ver si se viene para abajo, Y si dispara, bueno, te agarramos allá arriba, donde marcamos las zonas,
Pero le queda un altito más, vamos a ver. Ahí hace una vela como esta, digo, ¿para qué le puse el stop, no? Eso suele pasar, pero en el caso nuestro sabemos que es preferible salir en tablita. Muchas veces nos hemos quedado atrapados y lo que hacemos en scalping se convierte en intradía. Después les muestro las operaciones en algún video que las voy grabando, ¿no? Pero una lástima. Esta vela me gusta para que se dé vuelta para arriba, fíjate, a ver si es verdad. A ver si no es trampita. Me gusta porque agarró un gap ahí está, ¿ven? Vamos a ver si se va para arriba, rompe el alto. ¿Ven el gap ahí? ¿Lo ven? Chiquito. Mira, amplío para que vean, de cerca. Bien, acá. Ese pedacito que hizo ahí. Ahí es como una zona de soporte interesante. Fue para abajo. Agarra el gap. ¡Boom! Para arriba. A ver. Ahí rompía el tallante acá abajo. Ahí va, a ver. Bueno, ya está. ¿A qué hora es? A ver. Y 56. Bueno, gente, que sea cortito esto esta semana. Y me parece que la próxima también debo estar poquito tiempo. Estoy haciendo otras cositas interesantes, ¿sí? Igual estoy todos los días. Y vamos a ver si sumamos Tokio, ¿sí? Gente, a ver acá. Déjame ver algo. ¿Qué pasó con las otras? Antes. Eurocad, a ver si... Mirá vos. Bueno, Eurocad, puede pasar que les toque la tandita del retroceso, nos agarramos nosotros y en un rato cae, ¿no? Pero empezamos a ver en el Eurocad, ¿vieron cuando salieron las bombitas? Esas sobreventas que habían. Y en el CAD-Shen ya lo vimos recién. Y el AUD-Shen, acá que estaba interesante para... Perdón, AUDCAD, para ventas. Veremos un retroceso seguro a favor del AUD acá. A ver, sí, ahí está. Lo hizo, consolidó. Hay que ver, ven que muchas veces seguir la tendencia no es tampoco tan bueno, porque muchas veces a la tendencia la agarrás acá abajo, acá, ahí. Y ya hizo un recorrido. Por eso tenés que ver si va a seguir. Para eso te vas a M30. Y está interesante para que siga, porque los retrocesos existen. Fíjense lo que les marqué acá la otra vez, hace un ratito. Esta zona la tiene que venir a visitar, ¿sí? Pero si estás en M1, capaz que te comes una zona como esta de recién, o quizás suba un poco más, ¿sí? Hay que ver qué hace hoy en el mercado. Está consolidando ahí arriba, pero los patroncitos dicen que puede venir acá, gente, ¿sí? En este par, ¿sí? Veremos si hoy viernes hace todo lo que vimos, ¿no? Obviamente. Así que bueno, gente, no perdimos ni ganamos nada. La estamos haciendo cortita, ¿vieron? De pasar 3 horas todos los días, 3 horas y media, todos los días en vivo, operando en vivo, con un par de operaciones. Esta semanita y la anterior las estoy haciendo un poquito más cortitas, ¿eh? Para no serlas tan aburridas quizá, y para que no me tome el desgaste a mí. Yo vengo de operar antes, ¿eh? Y esto lo hago todo gratis. Bien, gente, a ver, ahí. Gracias, genio. Gracias, chabón, dijo. Bueno, gente, cortito, ¿no? Podemos hacer algún juego la semana que viene, si lo hacemos a la tarde o a la mañana, algún juego de donde el que se sume va a tener que operar conmigo. Si se animan, veremos, ¿eh? Vamos a llamar un ratito a Pepe Mila, ¿sí? Para el que no lo conoce, de los que se sumen a la tarde o en la semana o algún día a ver el video. ¿Estás ahí, Pepe Mila? Se cortó el pelo, Pepe, mira. Bueno, gente, a ver ahí el Rulito McLean. Rulito McLean, ahí estamos. Bien, gente, ahí está Pepe Mila. Súmense a los vivos, estamos todos los días en vivo. Hay días que vamos a estar 3 horas y media, 2 horas y media. Esta semanita y la anterior la hicimos de menos tiempo, obviamente para que los pepes que ven los videos en diferido, a la tarde o en la semana o al mes, que no se le sume tantas horas, ¿no? Obviamente, pero bueno, esa es la idea, ¿no? Así que pasar un buen momento, compartir algún bot, algún indicador que voy creando, operar en vivo, pasarla bien, hacer análisis, proyecciones, y bueno, consigan pepes. Miren que acá no hacemos publicidad, gente. YouTube no sé si sabe que estamos en vivo en este momento, calculo que no, estamos en vivo. Así que bueno, gente, abrazo, nos vemos. Este fin de semana seguramente voy a subir una estrategia que le puse de nombre Buscaminas. Interesante, ¿sí? ¿Cuál va a ser el punto de Buscaminas? Va a ser el punto si a vos te conviene con un lotaje chico o grande,
como parecida a una anterior, ¿sí? Con alto riesgo, mediano o bajo, sabiendo que el bajo puede ganar un poquito menos, ¿no? Y el alto puede ganar mucho más, pero arriesgas un drawdown negativo, ¿no? Esa es la idea. Y a la vez, tratar de que con 2 o 3 operaciones llegar a un 3 y 3, 6, un 9%, ¿sí? O 5 chances de perder con un 1% en el stop loss que va a tener. Veremos. Bien, gente. Bien. Vamos a ver cuáles de las dos alternativas tomamos para el video, ¿sí? La primera que les expliqué o esta última, ¿sí? Veremos lo que más guste, seguramente veremos entre los que les comente. Bien, escucha esto de fondo. Esto es para vos. Ahí. Me faltó la canción. Nos vamos con la canción para el amigo. Después de esta canción, voy a buscar una canción para uno de los pepes que nos acompaña, Homero, ¿sí? Una canción interesante. A ver si la encuentro acá. Para salir Ahí está. hay que golpear. Si nunca fui bien recibido, no sé qué hago. Escuchen la letra, qué interesante lo que dice. Hoy me despido de todo. Miren cómo se va, Y seguramente que el nuestro, sí, yo me quedaba un poquito más, miren acá, a ver. Ahí se va. Y se va el negro, verá. Yo quiero estar a la izquierda del cero. No me analices. No voy a... Ojo que está en zona de alcista, ¿ven? Cayendo para ir quizás a una zona bajista por debajo de la media, Pero, por lo que vemos acá, mirá esto. Esta zona que les marqué acá arriba, ¿sí? Y yo tendría que haber dejado el stop y me iba, pero prefiero cerrar la operación, que tengo que hacer otras cositas. Así que bueno, gente querida, les voy a regalar una canción para el amigo, ¿sí? Dedicada para el amigo. A la cuenta de 3 vamos disminuyendo esta hermosa canción. Esa es la base De mi soledad. Qué fácil es señalarme con el dedo y yo sin poderte mirar. Exacto, muy lindo. Bueno, gente, ahora sí, cortito el vivo de hoy, ¿no? No sé si nos estamos llegando a 1 hora y media, 1 hora, algo estamos haciendo, pero muy cortito. Igualmente la idea es, como ya les dije, tratar de buscar el horario perfecto para que sea agradable, ¿no? Que no sean 5 horas, 3 horas en vivo, que es cansador. Igualmente, si lo tengo que hacer, no tengo problema, porque estoy, ¿no? Hoy sí, esta semana estoy ocupado. Pero ahí les comparto, gente, una canción para el amigo. Espero que te guste, con esta nos vamos. Escuchen la letra, es una letra de... por más que la cante el Piti Álvarez, ¿no? Un genio, el Piti en las canciones, obviamente. Esta letra es interesante para, ¿no? Para comparar con el Pepe común de la calle, ¿no? ¿A quién no le ha pasado o le pasa esto que dice la letra? Bien, vamos. Música, dice el muchacho. Ahí estamos. Bien, dispara esto, puede ser, atentos, gente. Chequeen con M30 H1, Cuando sale del trabajo, Homero viene pensando que al bajar del Me tomo un mate, esquivará unos autos, cruzará la avenida, se mete. Tomando mate. Escuchen la letra, Pasará dando saludos y monedas a unos vagos y dobla en el primer pasillo y ve que va llegando y un ascensor angosto lo lleva a la puerta del rancho. Dice estar muy cansado y encima hoy no pagaron. Imposible bajarse de esta rutina y se pregunta hasta cuándo. Se hace difícil siendo obrero hacerte cargo del pan. Acá esperen a que rompa el alto, Si no rompe el alto, no, ¿sí? No queda otra. Habría que haber cerrado un poquito acá en ganancia. Bien, gente. Bye. Más que injusticia que no se valore. Chao, gente.
compartan el grupo con las redes, con amigos, con personas, ¿sí? Por favor, compartan el grupo, gente. Sobre todo el canal de YouTube, para que se vayan sumando, ¿sí? Nos vemos, gente, nos vemos. Pero está cansado, come y se quiere acostar. Vuelve a amanecer y entre diario y amanecer. Chao, gente, gran fin de semana. Tatuate en la cabeza, yo quiero, yo puedo, yo voy a lograrlo, ¿eh? Nos vemos, gente, chau. Come y se quiere